Bienvenidos amigos y amigas a su canal Enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Vamos a continuar el día de hoy revisando esta impresionante historia Misterios Revelados, Enseñanzas del Maestro Saint Germain. Vamos a continuar exactamente donde nos quedamos en el capítulo anterior. El capítulo anterior fue el Valle Secreto y lo terminamos en el video pasado que fue el número 23 de esta historia. Vamos a revisar el día de hoy el capítulo 8, el poder omnipresente de Dios, el poder omnipresente de Dios. Va a ser el video número 24 de esta historia y vamos a comenzar. Dice el protagonista de la historia: al día siguiente recibí una comunicación a través de la cual me comprometí en una actividad de negocios que requirió todo mi tiempo y atención. La mera anticipación de ello me dio gran gozo y la tomé con mucho entusiasmo. Me llegó una refrescante y activa sensación, una cosa que yo no había conocido previamente en mi experiencia mercantil. En el curso de la actividad, entré en estrecho contacto con un hombre de carácter muy dominante. Su entera actitud en los negocios era salirse con la suya por la fuerza. Si fallaba la intriga o se veía contrariado de algún modo, él solo creía en el poder de su propio intelecto y voluntad humanas, y no tenía conocimiento ni fe en ninguna cosa más. No dudaba en ningún momento en aplastar o arruinar a personas o cosas que se interpusieran en su camino del éxito, y usaba todos los medios para lograr sus propios fines egoístas. Yo le había conocido unos 3 años antes de que la siguiente experiencia tuviera lugar, y en ese tiempo me había sentido casi desvalido en su presencia. Tan prepotente era el sentimiento de dominación que continuamente mostraba, y no obstante, supe que su control sobre los demás era solo fuerza, enfocada en la actividad externa. A pesar de mi propia reacción a él, yo estaba algo desasosegado, porque comprendí que debería asociarme con él. Inmediatamente busqué un modo de contender con él mediante la aplicación de la ley divina. Cuando la voz interna me dijo claramente: ¿por qué no dejar que el magno Dios interno tome el mando y maneje esta situación? Ese poder interno no conoce dominación y es invencible siempre. Yo quedé inmensamente agradecido y dejé completamente todo en sus manos. Encontré a este hombre con 2 más y convine con ellos en ir a inspeccionar una propiedad minera. En un estado distante, sentí que era una mina muy valiosa. La propietaria era una señora mayor cuyo esposo había fallecido por un accidente en la mina hacía unos meses. Él había dejado las cosas en una situación precaria y nuestro dominante amigo había determinado comprar la mina a su propio precio, no a un precio honesto. Después de un largo viaje por auto, llegamos a nuestro destino cerca de las 2 del segundo día. Nos reunimos con la propietaria, quien comprendí que era una bendita alma, positiva y honorable. Entonces ahí tomé la determinada postura de que habría un arreglo justo y recibiría todo el valor de la propiedad. Ella nos invitó a un almuerzo delicioso y procedimos a examinar la mina. Atravesamos las zonas de trabajo, observamos los túneles, taladros, transmisiones y estaciones. Cuanto más observaba yo, más cierto llegué a estar que había algo raro. La misma atmósfera parecía indicarlo. Yo estaba seguro que se había descubierto una rica vena que no había sido informada a la propietaria. Supe, de algún modo, que el comprador había colocado secretamente a uno de sus hombres trabajando en la mina, con la obligación de vigilar la actividad,
y durante las semanas de vigilancia había ganado la confianza del superintendente. El corazón me dijo que el superintendente era un buen hombre, pero no muy despierto, espiritualmente hablando. Mientras estaba hablando con el superintendente, mi ser divino me descubrió totalmente. Me descubrió totalmente lo que estaba ocurriendo. Un corto tiempo antes, cuando esos dos estaban inspeccionando el trabajo, habían llegado a un lugar donde los barrenos habían abierto paso en la cara de un túnel que conducía directamente al corazón de la montaña. La voladura había dejado al descubierto una vena muy rica de cuarzo portador de oro. El superintendente estuvo a punto de salir corriendo a comunicárselo a la propietaria, pero el espía señaló: «Espera, conozco al hombre que va a comprar esta mina. Si quieres continuar en tu actual posición, no menciones el descubrimiento a nadie. No solo veré que permanezcas aquí como superintendente, sino que habrá $5,000 para ti. De todos modos, la vieja dama conseguirá lo suficiente para mantenerse». El superintendente, temiendo perder su puesto, estuvo de acuerdo. En nuestro examen de la mina llegamos al final del túnel principal y sentí fuertemente que este era el lugar del rico descubrimiento que se había hecho. Había sido camuflado hábilmente como un peligroso desprendimiento en el que no era seguro trabajar en él. Tal fue el informe que ellos le dieron a la propietaria. Mientras permanecía en este lugar hablando con los demás, mi vista interna se abrió y vi todo lo que había ocurrido: el rico descubrimiento y su disimulación, la oferta al superintendente y su aceptación. Yo quedé agradecido por haber verificado mi sentimiento previo, pero supe que debía esperar. Regresamos a la residencia de la propietaria y comenzó la negociación. El comprador abrió el tema diciendo: «Señora Atherton, ¿qué espera usted con esta propiedad?» «Yo la vendo por $250,000, replicó ella, cortés y gentilmente. «Absurdo», gritó él, «descabellado y ridículo, no vale la mitad de esa cantidad». Él prosiguió con su vena durante unos momentos, bramando como era su hábito. Este proceder había funcionado muchas veces antes y todavía seguía la vieja línea de actuación. Él arguyó y bramó y finalizó diciendo: «Señora Atherton, usted se encuentra en una posición en la que debe vender. Seré generoso y le daré 150,000. «Lo consideraré», replicó ella, tan acobardada por su actitud de dominación y sus bramidos que comenzó a aceptar sus ideas y a ceder ante su arrogancia. Él vio su vacilación e inmediatamente comenzó a subir la presión de la situación. «No puedo esperar», prosiguió él, «mi tiempo es valioso. Usted debe decidir de una vez o el trato se anula». Él sacó los papeles de su bolsillo y los colocó sobre la mesa. La señora Atherton miró en derredor desolada y yo le hice un gesto con la cabeza que significaba no, pero ella no me vio. El contrato permanecía abierto y ella atravesó la habitación tomando una silla en la mesa, preparándose para firmar. Supe que si ella debía ser protegida, yo debía actuar de inmediato, y yendo hacia donde ella se había sentado me dirigí a nuestro dominante amigo. «Un momento», dije yo, «pagará a esta querida señora lo que vale su mina, o no la conseguirá». Él dirigió hacia mí su cólera con muy corrosivas ofensas y pretendió seguir la misma táctica que le era habitual. «Me gustaría conocer a quién va a evitar que consiga la mina a mi precio», contestó. Yo sentí manifestarse un surgimiento en mí de magno poder interno, como una avalancha, manteniéndome inafectado por su andanada de carácter vengativo, y repliqué: «Dios se lo impedirá».
Con esta respuesta, él reventó de risa. Prosiguió ruidoso, cínica e insultantemente. Yo esperé calmado. Usted bromea, comenzó de nuevo, de otra andanada de cólera. Usted charla sobre Dios. Ni usted, ni Dios, ni nadie pueden pararme. Yo consigo lo que quiero y lo consigo a pesar de todo. Nadie me ha parado jamás, a mí todavía. Su arrogancia parecía no tener límite y él se revelaba él mismo, en mente y cuerpo, como víctima de sus emociones. Su razón era incapaz de funcionar, como es siempre el caso bajo cualquier sentimiento incontrolado. De lo contrario, su razón le habría advertido de no ir más allá con sus insultos. Sentí de nuevo la expansión del poder de Dios. Esta vez llegó a ser cada vez más fuerte, hasta que en un tono similar a una trompeta, la magna voz interna de mi ser divino reveló completamente los manejos de la transacción y el engaño en la mina. Señora Atherton, yo le dije, ha habido un gran engaño practicado contra usted. Sus trabajadores hicieron un rico descubrimiento. Este hombre tenía un espía entre ellos que ha sobornado a su superintendente para que permaneciera callado respecto a ello. El superintendente y los demás de la habitación quedaron pálidos y sin habla, mientras mi ser interno continuó exponiendo su falsedad. El comprador pareció tomarlo como una emergencia e interrumpiéndome con su color salvaje gritó: «Miente, le romperé la crisma por tal interferencia». Elevó su bastón de acero y cuando yo elevaba mi mano para sujetarlo, una llama blanca salió disparada repentinamente golpeándolo en la cara. Él cayó al suelo como si hubiese sido golpeado. Al parecer, como si hubiese sido golpeado por un rayo. Entonces mi magno ser divino habló de nuevo, con toda la autoridad de la eternidad, majestuoso y poderoso. Que nadie se mueva en esta habitación hasta que se le dé permiso. Mi ser externo, no, sino Dios en acción en mí, avanzó hasta donde yacía el hombre y prosiguió: «Gran alma en este hombre, te hablo a ti. Demasiado tiempo has sido mantenida prisionera por este dominante ser personal. Manifiéstate ahora, toma el mando de su mente y cuerpo, corrige los muchos engaños que él ha practicado en la presente vida. Dentro de una hora será consumida esta fuerte, externa creación de discordia humana e injusticia que él ha construido y nunca de nuevo volverá a engañar o dominar humanamente a otro de los hijos de Dios. A su ser externo digo, despierta en paz, amor, amabilidad, generosidad y buena voluntad para todo cuanto vive». Lentamente comenzó a retomar el color a la cara del hombre y abrió sus ojos con extraña humildad. Dios en mí todavía a cargo, lo tomó gentilmente por la mano y poniendo un brazo por debajo de su hombro, le ayudó a ir hasta una gran y cómoda silla de nuevo. Mi ser ordenó: «Hermano mío, mírame». Según elevó sus ojos a los míos, pasó un temblor por su cuerpo y en una voz apenas audible dijo: «Sí, yo he visto, yo comprendo cuán equivocado he estado. Dios me perdone». Él dejó caer su cabeza entre sus manos y ocultó su rostro, silencioso y avergonzado. Comenzaron a caer lágrimas sobre sus dedos y sollozaba como un niño. «Tú pagarás a esta querida señora $1,000,000, continuó mi ser divino, y le darás el 10% de interés en la mina. También, porque el descubrimiento hecho recientemente hay al menos 10 millones en mineral de oro». Con profunda humildad y extraña dulzura contestó él: «Que se ha hecho ya». Esta vez él rogó a sus hombres que presenten
los papeles como había sido dicho. En lugar de darles órdenes como era su hábito anterior, la señora Atherton y él los firmaron. Completando el trato, yo vi a los demás en la habitación y comprendí por la expresión de sus caras que todos habían sido tan elevados en conciencia que habían visto más allá del velo humano, y cada uno de ellos dijo: nunca, así me ayude Dios, intentaré engañar o hacer daño a mi semejante de nuevo. Ellos habían sido elevados hasta comprender y aceptar plenamente el ser divino en todos los demás. Fue al final de la tarde cuando tuvo lugar esta ocurrencia. La señora Atherton extendió una cordial invitación para permanecer esa noche como invitados y acompañarla a Phoenix por la mañana para registrar los papeles de la venta. Después de cenar esa noche nos reunimos en la gran sala de estar, delante de una cálida chimenea. Todo el mundo quiso saber más sobre la gran ley cósmica de la vida. Ellos preguntaron cómo había llegado yo a entrar en esta clase de conocimiento. Les hablé del maestro Saint Germain y el modo en que lo había encontrado. Relaté algunas de mis experiencias en el monte Shasta, y como en el curso de nuestra conversación con relación a la ley cósmica, él había dicho: hijo mío, la gran ley cósmica no discrimina, más de lo que lo hace la tabla de multiplicar. Si uno comete un error en su aplicación, ni discrimina más que la electricidad cuando alguien ignorante de la ley por la que gobierna su uso intenta dirigir su fuerza sin conocimiento de cómo controlarla. Los grandes e innumerables decretos que mantienen por siempre el orden en los infinitos reinos de la vida manifestada están basados todos en el único gran principio de la creación, el amor. Ese es el corazón, la fuente de todo y el eje mismo sobre el que tiene lugar la existencia en la forma. El amor es la armonía, y sin él, en el comienzo de una forma, esa forma no puede llegar a existir de ningún modo. El amor es el poder cohesivo del universo, y sin él el universo no podría existir en su mundo científico. El amor se expresa a sí mismo como la fuerza de atracción entre los electrones. Ella es la inteligencia directora que los quiere en la forma, el poder que los mantiene girando alrededor de un núcleo central, y el aliento dentro del núcleo que los atrae a él. La misma cosa es cierta de cada vórtice de fuerza en todo lugar de la creación. Un núcleo central y los electrones girando alrededor de él forman un átomo. Este núcleo de amor es para el átomo lo que el polo magnético es para la Tierra, y lo que la columna es para el cuerpo humano. Sin su núcleo central o centro, corazón, solo hay lo informe. La luz universal, los electrones llenando el infinito y girando alrededor del gran sol central. El electrón es espíritu puro o luz de Dios. Él permanece por siempre incontaminado y perfecto. Es eternamente autosostenido, indestructible, autoluminoso e inteligente. Si no fuese así, no podría y no obedecería a la ley y la actividad directora del amor. Él es inmortal, siempre puro, inteligente, luz, energía y la única real, verdadera sustancia de la cual está hecho cuanto existe en el universo, la eterna perfecta esencia viviente de Dios. El espacio interestelar está lleno de esta esencia de luz. No es oscuro ni tampoco un caos, como ha sido el concepto ignorante y limitado del insignificante intelecto humano. Este gran mar de luz universal que existe en todo lugar a través del infinito
está constantemente siendo traído a la forma, dándosele una cualidad de una clase u otra, de acuerdo al modo en que los electrones se agrupan alrededor de un punto central o núcleo mediante el amor. El número de electrones que se combinan entre sí en un átomo específico es el resultado de y está determinado por un pensamiento consciente. La tasa a la cual giran alrededor del núcleo central es el resultado de y determinado por el sentimiento, la intensidad de la agrupación y movimiento del giro dentro del núcleo central, que es el aliento de Dios y por lo tanto la más concentrada actividad del amor divino. Hablando en términos científicos, sería llamada la fuerza centrípeta. Estos son los factores determinantes que conforman la cualidad de un átomo. De este modo, verás que el átomo es una entidad, una cosa viviente y pulsante, creada o traída a la existencia por el aliento, el amor de Dios, a través de la voluntad de autoconsciente inteligencia. De este modo, la palabra se hizo carne. La maquinaria que usa la autoconsciente inteligencia para esta manifestación de su ser es el pensamiento y el sentimiento. Pensamientos destructivos y sentimientos discordantes desordenan de tal modo el nivel y tasa de velocidad de los electrones dentro del átomo que la duración del aliento de Dios dentro del polo se cambia. La duración del aliento es decretada por la voluntad de la consciente dirección que usa esa particular clase de átomo. Si esa consciente voluntad directora es retirada, el electrón pierde su polaridad y se dispersa, buscando inteligentemente su camino de retorno al gran sol central para repolarizarse él mismo. Allí recibe solamente amor, el aliento de Dios no tiene fin y el orden, la primera ley, es eternamente mantenida. Algunos científicos han alegado y enseñado que los planetas colisionan en el espacio. Tal cosa no es posible. Si lo fuera, sería tanto como lanzar el entero plan de la creación en el caos. Es realmente afortunado que las magnas leyes de Dios no estén limitadas a las opiniones de algunos de los hijos de la tierra. No importa lo que piense ningún científico, mundano o de otro tipo, la creación de Dios avanza siempre y expresa cada vez más perfección. Y aquí vamos a hacer una pausa, amigos y amigas. Vamos a continuar con estas palabras del maestro Saint Germain que le dio al protagonista de la historia, que él les está platicando a todos los que fueron testigos de cómo se manifestó el bien a través del protagonista de la historia para salvar a la señora del abuso del comprador de la mina, y cómo su total actitud arrogante y abusiva del comprador de la mina fue cambiada solo por el actuar del protagonista de la historia. Por eso el capítulo se llama El poder omnipresente de Dios, porque debemos de tener en cuenta a Dios en todo, en nuestros negocios, en todos nuestros asuntos. Debemos de dejar que Dios tome el mando y que se manifieste en todo. No solamente dejar a Dios para los domingos que vamos a la iglesia, o para los 5 minutos de oración que hacemos al día. Dejarle todos nuestros asuntos a Dios a lo largo del día, en todas situaciones, en cualquier cosa que estemos realizando, que se manifieste la voluntad de Dios. Entonces, pues les doy muchas gracias por su visita al canal el día de hoy, y vamos a continuar en el siguiente capítulo con esta historia. Muchas gracias y hasta luego.